Muy bien, creo que ya estamos la mayoría. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar hablando de el GATT? ¿Qué es el GATT? Es un acuerdo general sobre aranceles, aduaneros y comercio. ¿Ok? ¿Y cuál es su función? ¿En qué año se firmó? ¿Cómo funciona? Se llevó a cabo en 1947 y fue firmado por 23 países con el objetivo de fijar un conjunto de pautas de alcance comercial y concesiones arancelarias después de la Segunda Guerra Mundial, Ok. con el propósito de regular la economía global. Este consiste en un sistema de reglas establecidas entre las naciones que forman parte de él. Ujú. ¿Y en español qué significa? Ah, no, yo me la sabía en inglés nada más. Pues que el acuerdo al que llegaron, bueno, los países que lo concuerdan no es como una ley, solamente los que lo conforman son los que siguen como estos acuerdos o estas reglas que se establecieron. Ujú. Sí, pero ¿qué tipo de acuerdos fueron? O sea, ¿de qué nos sirve en la economía contemporánea, en el comercio actual? ¿Cuál es la relevancia, la importancia del GATT? Es como la reducción de los aranceles, ¿no? A nivel mundial. Ok, esa es la palabra clave. Hablábamos en el bloque pasado sobre que la Convención de Bretton Woods, parte de los objetivos que buscaba alcanzar era justamente el eliminar el proteccionismo, ¿sale? Marcela nos hablaba un poco de lo que ella comprendía como proteccionismo y yo quiero aquí platicarles mi punto de vista, ¿no? El proteccionismo, la verdad es que es una mentira. El libre comercio es una mentira. La verdad es que lo que implementan los países son medidas de proteccionismo, porque no hay crecimiento económico sin un poco de proteccionismo. Y entonces vamos a comprender qué es lo que significa el proteccionismo. Como vieron, seguramente también en el bloque pasado, el artículo número 15 dice todas las regulaciones y restricciones que permitan eh, rescatar. Fueron tres cosas, ¿qué? ¿De qué? Las regulaciones y restricciones de las que habla el artículo 15 de la ley aduanera, eh, perdón, de la ley de comercio, que hace alusión al artículo cuarto, fracción tercera, tienen que ver con tres aspectos fundamentales, como muchos de los impuestos, que son tres razones, el rescate de la producción nacional, la salud pública y la recaudación, ¿sale? Esos son básicamente los objetivos de todas las leyes, de todos los impuestos que pagamos como mexicanos. Y entonces, parte del rescate al sector económico, a las industrias, a las empresas, pues es justamente la política del proteccionismo. ¿Cómo funciona? De la misma manera en la que hemos platicado del resto de los ejemplos. México produce llantas de caucho. Imagínate que tú traes una marca alemana y la llanta que tú tienes en México cuesta 3,000 pesos y la llanta que traen de Alemania te cuesta puesta en el mercado 1,800. ¿Qué tipo de llanta va a comprar el mexicano? Pues la barata. Pues la más barata. ¿Por qué? Porque en Alemania están produciendo en masa, tienen más capital de inversión, tienen más producción y eso genera que los costos disminuyan. No podemos competir con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las personas que hacen llantas en México? ¿Qué vamos a hacer con los empresarios que invierten, con las personas que trabajan ahí? ¿Qué vamos a hacer con los sindicatos? ¿Qué vamos a hacer con quienes van a dejar de pagar impuestos? Por lo tanto, vamos a tener afectaciones en el sistema político, educativo, ta, 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 ta. Eso es el proteccionismo. Y les platico de una medida de proteccionista bastante interesante, por ejemplo, en Suecia. Ellos producen a lo mejor cebolla en enero. Quiere decir que en enero el impuesto para la importación de cebolla lo ponen más alto. ¿Por qué? Porque están protegiendo que su cebolla local se venda.
¿sale? En marzo producen fresa. Todo el año borran el impuesto para la fresa, pero en marzo el impuesto de la fresa es del 40%. ¿Para qué? Para que no se importe fresa y se acabe la fresa local. ¿Sale? Eso es, por decir algo, una medida de protección. En México lo hacemos muy poco. Realmente nosotros trabajamos la mayoría de las mercancías de comercio exterior bajo convenios, bajo acuerdos, bajo tratados y estamos sujetos al cumplimiento de los mismos. Por lo tanto, es difícil establecer medidas de protección como esas. Por eso es que para mí el comercio libre es una falacia, ¿sale? No es cierto que los países están tratando de hacer comercio libre, porque todos los países están protegiendo su mercado interno, claro, porque si no proteges tu mercado interno, pues va a tener complicaciones con el PIB. Y si no hay PIB, pues no va a haber inversión. Y si no hay inversión, pues obviamente no hay buena percepción económica. Y si no hay buena percepción económica, la gente que tiene el dinero se va a ir. Va a invertir en otros países donde le den mejores garantías a su lana de crecimiento. ¿Sale? Entonces, este complejo mundo dependiente del comercio tiene que ver con la parte de la globalización. Por eso es que, aunque en la Convención de Bretton Woods trataban de generar condiciones de libre mercado, la situación al día de hoy no se ha podido resolver. ¿Qué es lo que así hacemos? Bueno, a través de los tratados y acuerdos de libre comercio, decimos, bueno, yo por ejemplo, el sector automotriz no, porque sí somos líderes en ese mercado. Pero imaginemos, producción de oro, ¿sale? Bueno, México sí produce oro, pero realmente no es como que nos dedicamos tanto a eso en mis 32 estados. Entonces, pues le voy a hacer un descuento. Ese sí puedo hacer un acuerdo arancelario para la importación de ese mineral precioso, pues que pueda tener algún beneficio arancelario, ¿sale? Eso es lo que sí hacemos. Si ustedes pueden leer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, si pueden leer el Tratado de Libre Comercio con Salvador, con Chile, con cualquier país, ustedes van a ver que no todas las mercancías entran. O sea, no es cierto que estamos haciendo libre comercio porque no es cierto que dejamos de cobrar. Hacemos descuentos, sí. Y no solamente México, todos los países. Por eso es que Marcela hablaba pues de que el proteccionismo o la política libre cambiaria le daba solamente beneficio a algunos. Pues claro, los que tienen el beneficio económico, ¿no? Los que tienen mayor capacidad de gasto. Pero de manera aplicada al comercio mexicano, realmente la parte esta de la política cambista, pues tiene que ver con la libertad que tienen todas las soberanías de ir a hacer acuerdos de libre comercio con quien quieran. Sin embargo, el hecho de pertenecer a un bloque económico tan importante como el de Estados Unidos, Canadá y México, pues eso nos deja mal parados. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos y Canadá no quieren hacer negocios con Asia, no van a dejar que México los haga. Porque entonces el asiático podría venir a establecerse en México y como la manufactura es mexicana, poder acceder al Tratado de Libre Comercio, que es básicamente mucho de lo que realmente pasa, ¿no? Hay una materia que se llama legislación aduanera. La idea es que antes de que ustedes se vayan de la licenciatura la puedan tomar. Estamos trabajando en eso, lo estamos pidiendo la autorización en la SEP. Y ahí es donde yo quiero que los estudiantes profundicen en esta parte de cómo es que realmente es la gestión de comercio, la gestión aduanera, la gestión portuaria. ¿Por qué? Porque así es como funciona. Hay muchos empresarios, por ejemplo, uno de los beneficios más grandes de nuestro bloque económico, pues es el llamado TIMEC, el nuevo Telecán, ¿sale? ¿Cómo es que hacen los otros países para poder hacer importaciones con este beneficio arancelario? Pues a través de la inversión en los países. Entonces, China, por ejemplo, quiere hacer inversiones en Estados Unidos para poner su industria y Estados Unidos le dice no. Aquí no te vas a meter, porque saben que los asiáticos son muy bravos para hacer negocios. Saben que eventualmente van a quitarle el poder al empresario americano y le van a dar poder al empresario chino. Entonces, ellos se protegen, no dejan entrar inversiones. Aunque es dinero bueno, aunque es dinero corriente, o sea, hablando pues del sistema económico que debe ser continuo, aunque debería de poderse, no lo hacen porque conocen cómo es que funcionan los tigres asiáticos. Pero si bien le dicen al mexicano, ¿sabes qué? Me quiero poner en México, ¿qué es lo que va a decir el mexicano? Pues vente, Padre Santo. ¿Por qué? Porque es lo que estoy ocupando, billetes. Tú inviértele a México, contrata a mi gente. Hay una ley de inversión extranjera que dice que si se establece una empresa extranjera
en México está obligada a cumplir con mínimo el 60% de su capital laboral y debe ser local, nacional. Entonces ellos no podrían traerse más que el 40% de personas de otros lados. ¿Eso qué significa? Empleo para México. Y el empleo, como la salud, como la balanza comercial, como la educación, son indicadores económicos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, en Chile o en Brasil vean que en México está habiendo mucha lana? Pues entonces ellos también se van a querer venir a México a invertir y va a caer más dinero a México. Y ese dinero se va a repartir en las obras que nosotros utilizamos con el alumbrado público, con las carreteras, con mejores escuelas. Así es como va funcionando. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Esto ya lo habían escuchado, la política librecambista, el proteccionismo. No. Ok. Hay muchas personas que no coinciden en esta parte de libre comercio. Yo los invitaría a que no me hagan caso. Realmente lo que les quiero decir con todo esto que ya les expliqué es que ustedes se pongan a investigar y se den realmente cuenta si la política está funcionando como la estamos llevando o no. ¿Sale? Es parte de lo que me interesa y es que ustedes sean críticas. Hay muchísimos tutoriales, hay muchísimos libros. Ustedes tienen que tener mucha información para que cuando tengan toda la información y la procesen, ustedes después tengan un criterio y me puedan decir, ¿sabes qué, maestro? Yo creo que el libre comercio sí existe. Y sí existe porque así fue como se sacaron las reformas estructurales en México, derivado de un convenio de libre comercio con Chile que estaba por caerse, porque los costos de fletaje estaban siendo superiores a... La reforma energética que se dio hace 5 años, bueno, no, hace el sexenio pasado, pues, con la administración del presidente Peña, es una reforma energética que el 80% de los países que hacen comercio ya habían desarrollado. ¿Y por qué en México no pasaba? Pues por las fuerzas políticas, porque los congresos estaban en contra. Y el presidente Peña, como haya sido, con el peor presidente, digo, eso no me voy a meter en política, pero lo que sí hay que reconocer es que sacó adelante el Pacto por México, logró poner de acuerdo a todas las cámaras, cosa que no pudo hacer ningún otro presidente en la historia de México. Y eso, gracias a ese Pacto por México, que se tradujo en la reforma fiscal, que se tradujo en la reforma educativa, en la reforma energética, todo ese paquete de reformas estructurales beneficiaron para que en 2017 México haya sido campeón de exportaciones. Pero eso la gente no lo sabe y no le interesa, ¿eh? Realmente a la gente promedio, pues lo que le importa es lo que ve en Facebook y le creen a Facebook. Maestros que estaban en contra de la reforma educativa, yo les decía, a ver, pero ¿ya la leíste? ¿Sabes cuál es el problema con la reforma educativa? O era el problema, ya la desechó el presidente actual. El problema es que estaban haciendo trabajar a los maestros. Ese era el problema. Que los sacaron de su zona de confort. Que ya no podían tener dobles plazas. Ese era su coraje. Y definitivamente eran más horas de trabajo, sí, porque el sistema sí lo requiere. O sea, no se les estaba pidiendo algo que no pasara en otro lado. ¿Y saben por qué se ocupaba la reforma energética? Perdón, la reforma educativa. Pues porque lo que se ocupaba era pagarles más a los maestros. En países como los asiáticos, los maestros son mejor pagados que los doctores, porque son los responsables de desarrollar a las sociedades. Por eso les pagan más. Entonces, bueno, a mayor sueldo, pues también obedece mayor esfuerzo. Ese era el problema. Entonces, y con todas las reformas, digo, yo las estudié todas para poder platicarles todo esto que hoy les digo. Y la verdad es que México estaba dando pasos muy importantes, pero con este cambio de gobierno retrocedimos. Las personas a corto plazo, digo, hay personas que creen, lo platicábamos la clase pasada, que López Obrador bajó la gasolina en 80 países. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Si sabemos que la economía es una economía de mercado, está dictada por oferta y demanda, no es un berrinche o una orden de un presidente. Entonces eso es parte de lo que debemos ver. ¿Y por qué es importante que lo mencionemos? Porque así es como se desarrolla todo. O sea, lo que le pega al comercio, le va a pegar a la economía. Lo que le pega a la economía, le pega a las familias. Y si le pega a las familias, nos está pegando a nosotros. ¿Sale? Entonces, eso es lo importante del GATT. Lo importante del GATT es que en aquel momento lo que se pretendía era libre comercio. El GATT es como la Bretton Woods 2.0, ¿sale? Aquellos acuerdos que se lograron en el 40 después con el GATT se trataban de hacer más fuertes. ¿Ustedes conocen, ya tomaron la materia de clasificación arancelaria? No, todavía no. No. Bueno, no sé quién se las vaya a impartir, pero
es una materia de suma importancia, porque ahí se debe retomar la parte del GATT, y ahí es donde tenemos que decir, por ejemplo, que el GATT fue el abuelo del sistema armonizado. Y el sistema armonizado es como hoy en día clasificamos las mercancías, es donde sabemos cuáles son los impuestos que vamos a pagar. Entonces, en ese sentido, es una de sus materias base. Ojalá y sea algún maestro que haya tenido experiencia pues con esta parte de la clasificación, porque también ahí hay mucha lana, ¿eh? Yo conozco clasificadores que andan ganando 35,000 pesos a la quincena, porque es una chamba de mucha responsabilidad, pero también muy bien pagada. Entonces, si ustedes se especializan en esta parte de la clasificación arancelaria, van a tener un gran futuro. El GATT, entonces, como un modelo de sistema armonizado, lo que prevé es, hey países, tenemos que ponernos de acuerdo y hay que determinar todos que los productos, por ejemplo, de primera necesidad, tengan descuentos arancelarios de manera general, ¿sale? Ya en lo corto, si yo a México no le quiero hacer el mismo descuento a Chile que a Cuba, pues es mi problema, ¿va? Pero que todos estemos de acuerdo con que a todos nos interesa que la parte de la comida cuando menos esté segura, para que si en México cultivo comida enero y febrero y marzo, pero abril, mayo y junio no, bueno, pues que en abril, mayo y junio en Chile sí estén produciendo y que así como yo le hice el paro en el primer trimestre, él me haga el paro en el segundo trimestre. ¿Hasta aquí me explico? Sí. Muy bien. Entonces, el llamado GATT, Acuerdo General de Aranceles, prevé eso, descuentos arancelarios. ¿Qué es lo que persigue? El libre comercio. ¿Se podrá lograr? Ojalá. Si habláramos de libre comercio, hay muchas teorías que hablan sobre que el libre comercio es un destructor de economías y es por eso, porque no hay proteccionismo. Entonces, si no estás protegiendo a tus trabajadores, a tus empresas, pues difícilmente otro país las va a cuidar, ¿va? O sea, si entre mismos mexicanos nos metemos zancadilla, ahora imagínense de manera internacional. Pero ese es el objetivo del acuerdo. ¿Sigue vigente? Sí. Digo, ahí ha habido modificaciones, ya no tiene el mismo nombre tampoco, pero lo que recordamos como un momento histórico para el comercio, pues es ese común acuerdo entre estos países que fueron menos que en la Convención de Bretton Woods, pero que, bueno, de los 94 países que conforman este gigante azul, pues si hablamos de 20, 23 países, estamos hablando de los países pues mejor posicionados en las economías. Por eso es que de relevancia, porque muchos países pequeños dependen de las economías grandes y México está catalogado como una economía grande. Incluso, aunque ya se aproxima en 2021 una próxima crisis financiera, también se augura que por allá del 2025 México sea una potencia. Yo creo que 2025 está muy a quemarropa y menos con la inestabilidad política que ahora cruzamos, pero quizá en 2035 ya estemos en una mejor situación. Vamos a tener como 40 años, bueno, yo que tengo 27, como 40 años voy a tener y pienso que voy a ser feliz. Espero. Ahora, ¿qué otra cosa? Hasta aquí, algo que quieran agregar? ¿Alguna duda? No. ¿Seguras? ¿No se durmieron con la explicación? Porque no le estoy viendo la cara. No. No, aquí estamos. Ok, muy bien. Pase Algo listo, a mí señores. algo que me llamó la atención, bueno, fue que a partir de esta conferencia, Estados Unidos sacó como un lema porque ellos eran capitalistas, pero estaban conscientes de que no podían sobrevivir sin el comercio y sin aliados. Entonces, bueno, yo leí que hicieron como un lema que decía que ellos precisamos de grandes mercados por todo el mundo donde comprar y vender. Pero también hicieron esto del proteccionismo para ellos mismos, pues, protegerse. Sí, claro. De hecho, uno de los grandes problemas con el proteccionismo es la ventaja, ¿no? Un poco yo lo llamo como la teoría del hermano mayor. Y tengo una anécdota. Yo soy el hermano mayor de mi casa y cuando había cosas cuando jugábamos, por ejemplo, buscar en las escondidas, a mí no me gustaba. Entonces, pues cuando le tocaba a mi hermano buscarme, pues yo era feliz, ¿no? Pero cuando ya me tocaba a mí, yo aplicaba la política del hermano mayor y era, aguanta, otra vez yo y luego tú. Sale, lo hacía por segunda vez él. Y cuando me tocaba a mí, le decía, no, ya me cansé. Y ya me iba. Eso pasa con los países. ¿Sabes qué? Mientras yo te ocupe, o sea, Estados Unidos, México,
Estados Unidos dice, México, mientras yo te ocupe, jala tantito. Pero cuando México ocupa a Estados Unidos le puede dar la espalda. Y esa es la política del Estado Mayor. Y eso del hermano mayor. Y eso es básicamente el problema con el proteccionismo. O con el libre comercio en algunas modalidades. Porque si hablamos de libre comercio, pues también es a conveniencia. O sea, sí, sí me interesa a mí comprar barato, pero me interesa vender caro. Entonces es un poco doble moral, ¿verdad? Estados Unidos logra ser potencia. A ver, en Hiroshima y Nagasaki, cuando la guerra, Japón era potencia, ¿eh? Y cuando Estados Unidos la destruye, pues Japón volvió a renacer como el ave fénix. Y hoy en día Japón es una potencia, está pisándole los callos a Estados Unidos. Entonces, digo, a mí me parece que como ya otra vez le está siguiendo el paso Japón a Estados Unidos, pues entonces Estados Unidos va a querer hacer otra guerra por el petróleo, o guerra por el territorio, o invertirse un conflicto bélico para volver a atacar esa economía y que no le quiten el poder como primer país en el mundo, ¿no? Porque independientemente de cómo estén las situaciones económicas, lo que decide Estados Unidos se respeta. Y todo el mundo se le cuadra, ¿no? Las agencias de inteligencia, las oficinas de los cónsules, las embajadas de Estados Unidos a lo largo del mundo tienen un peso altamente Y tiene relevante más. porque saben cuál es el contexto político, económico y de fuerza que puede significar el echarse de enemigo a Estados Unidos. Ok. Pasamos al siguiente punto, que era el tema de los productos, ¿ok? No, la Ley Federal de Armas de Fuego. Aquí lo que queremos acotar es, otra vez, artículo 15 de la ley, regulaciones y restricciones. ¿Qué encontraron en la Ley Federal de Armas de Fuego? En el ¿Todo eso? domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional para su registro en un plazo de 30 días. Este debe ser por escrito, indicando pues la marca, el calibre, modelo, matrículas en caso de que las tuviera. Dar un único domicilio, aparte pues de demás requerimientos que te piden, creo que es como la cartilla militar y carta de no antecedentes penales. Ok, ¿eso le suena muy bien, licenciada Marcela? ¿Eso le suena a una regulación o a una restricción? Es como una regulación, ¿no? Porque, o sea, mientras lo cumplas lo puedes adquirir. Pero también lo restringe, porque dice, no sé si lo leyeron más adelante o en el reglamento o llegaron en sus conclusiones de la investigación, que tú no puedes importar armas. Ah, sí, sí, eso sí. Entonces, además de ser una regulación, ese caso específico también es una restricción, porque te dice, sí puedes tener armas, te regulo hasta calibre 22 o 38 en caso de revólver, pero tienes que, otra vez hablamos de regulación, yo quiero tener el control porque quiero saber quién las tiene, en dónde las tiene, cuál es el tipo de arma y hacer un registro de la pistola para poder permitirte que lo tengas en tu casa nada más, no lo puedes portar en la calle. Otra vez hablamos de restricción. ¿Sale? Entonces, hay quienes tienen permisos de portación, sí, generalmente cuando están inscritos a clubes cinegéticos, o en el caso de la parte rural, también las personas rurales tienen permiso de portación, pero en su vehículo no la pueden traer ahí al aire libre, armas, bueno, como rifles o revólveres de calibre hasta 22. Creo que en el caso de escopetas sí se puede hasta 12 y 20, si no mal recuerdo. Pero bueno, el tema es a lo que yo quería llegar. Este es un caso, el tema de la ley de armas de fuego, que involucra dos. En la ley dice para regulación y restricción. O regulación, o sea, una o la otra. Te da la opción. Pero en el caso de la ley federal de armas de fuego, hablamos de las dos. Te regula porque tiene un control y también restringe porque tú no puedes hacer lo que quieras con esa arma. ¿Sale? Eso es a lo que yo quería llegar. Ajá. Sí. Olivia, ¿vas a decir algo? ¿Cómo? ¿Qué? No, es que escuché como que querías decir algo. Muy bien. ¿Alguna duda con esta parte del ejercicio de la investigación de la Ley Federal de Armas de Fuego? No.
como otro montón de leyes y otro montón de casos. Digo, ahorita solamente hicimos ese porque fue el que se me vino a la mente, pero les puedo dar muchos ejemplos de regulaciones y restricciones en la misma ley, ¿no? Con productos químicos, con medicamentos, que también hay leyes que regulan y restringen el uso de medicamentos, y un montón de otros productos. Entonces, ¿quién tiene la facultad de, en materia de comercio exterior, hacer estas regulaciones y restricciones? El presidente de la Es República. el preciso, el precioso, el viejito santo, ¿sale? Muy bien. Ahora, siguiente punto de la investigación fue el asunto de Las NOM. las normas. A ver, platíquenme qué productos encontraron y de qué se trataban las normas. Yo no encontré ninguna. No, Yo encontré un jugo Jumex con Ajá. la NOM 051 ujú, SCFI diagonal. ¿De qué te ríes? Bueno, el objetivo de esta norma oficial es establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de las alimentos no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional y extranjera, así como determinar las características de dicha información. Ok. Muy bien. ¿Encontró algún otro producto? Yo agarré un yogur que era también la 051 y también agarré, es como un sobrecito de avena Ujú, y contiene la 051 que habla sobre lo del valor nutrimental y también tiene la NOM 086 SSA que dice que Ujú. se habla, bueno, El empaque. como lo mismo, como de los alimentos y bebidas, Ujú, pero también, bueno, sobre las especificaciones nutrimentales, si hubo modificaciones en su composición. Ok. Muy bien. Quiere decir que la avena está procesada. Sí. Por eso es que ocupa cumplir con la norma, para garantizarle al pueblo mexicano, pues que no le pusieron, no sé, cualquier polvo a la avena, sino que son probablemente conservadores. Porque Para que tiene se... más azúcar y así. Muy bien. Licenciada Liliana, ¿en su casa consumen leche? Sí, Ah, ok. En el botecito de leche debe venir una norma. Y si no hay una norma, la invito a que no ande comprando ese tipo de leche. es que me fijé en esta de la mermelada que viene en bolsitas de plástico, Ujú, pero tampoco viene nada. ok. Igual en un del mismo tipo de envase de este. A ver, déjame activo la cámara. ¿Tiene televisión? Sí, Ah, pues ahí debe haber, además de una norma, dos certificados, el NICE y el ANSE. Si checa la etiqueta, ahí pueden venir. Su computadora debe cumplir con una norma. Si le quita la etiqueta, probablemente, si se le quita la batería, probablemente pueda haber ahí, la norma. porque estos empaques traen el código de barra Ujú, y por un lado traen unos números, pero no dice norma ni nada de eso. ok. Ocuparía yo ver los números, a ver si sí suena como una NOM, pero si no puede A ver, googlearlos y deja ponerle ver. mermelada y el número y con eso puede funcionar. Aquí está. ¿Sí lo ve? Ajá, ah, no, pero es el número de lote. Pero sí, sí debe cumplir con alguna norma porque tiene número de lote. Y eso es para cumplir la norma. Ok. Y tiene código de barras, entonces puede ser que. Muy bien, estamos a 9 minutos de que esto nos saque para terminar la sesión. Eh, lo que buscaba yo es que ustedes vieran la pertinencia de las normas. En todo hay normas, en lo que podemos ver y también en lo que podemos no ver. Es decir, servicios, por ejemplo, si tú vas a un Burger King, si tú vas a una empresa como de ese tipo, ellos están certificados con una ISO, ese servicio. ¿Y por qué? Porque es una franquicia y la franquicia fue fondeada a través de este proyecto que tiene que ver de normalización, porque justo lo que hacen las franquicias es hacer manuales de procesos y todos los manuales de procesos deben estar normados o estandarizados. Y de eso te garantiza que la misma comida que comes en Colima o que esa comida sepa igual que la que puedas consumir en Guadalajara.
Entonces, de ahora en adelante, ahora que conocen las normas, que conocen las ISO, cada vez que compren un producto hay que leer la etiqueta y ver si cumple con la norma. ¿Sale? Muy bien. El siguiente ejercicio lo tenemos que hacer en equipos. 2, 4, somos... bueno, no, lo vamos a hacer individual. Tiene que ver con la ley. Yo recuerdo que en legislación 1 ya lo habíamos platicado, pero como fue lo último que vimos, lo vimos muy por encimita. La intención ahora es verlo como de manera más explicativa, ¿sale? Empecemos con, por ejemplo, vamos a dejar pendiente el tema del dumping. Eso es con lo que vamos a arrancar ahorita que regresemos a la sesión, pero... Vamos a empezar con la ley de comercio, no sé si la tienen ahí a la mano, si no, ahorita se las comparto al grupo, o hay que ir, como les dije en algún momento, todas las leyes que consuman que sean del diario oficial de la Federación. Diputados.com.go.mx o .org, algo así, o Diputados México, y ahí aparecen todas las leyes, las pueden buscar de manera orgánica a través de la barra de búsqueda. El primer tema, ¿cuál va a ser la chamba? Vamos a leer los artículos, hacer un resumen y después vamos a venir para acá y los vamos a discutir. ¿Sale? ¿Quién quiere hacer medidas de regulación y restricción arancelarias? Ahora lo que dice la ley, que ya lo vimos, pero lo vamos a ver ahora, nada más vimos el 15, ahora vamos a ver 16 y 17 y 18 y todo el título, de hecho. Ya hago el 15. No, a ver, es ¿Ok? todo el título, quiere decir que va a ser del 15 al 20. ¿Quién dijo yo? Yo. Ok. Entonces, página 5, medidas de regulación y restricción arancelaria. Hacemos resumen del 15, del 16, del 17, 17A, 18, 19, 20 y 20A. ¿Sas? Sí. Muy bien. Permisos previos, cupos y marcado de país de origen. Yo. Bueno, no estoy viendo. No estoy viendo quién dice yo, pero ahí pónganse de acuerdo. Que son artículo 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Sale? Otras medidas de regulación de comercio y normas oficiales mexicanas. Yo. Ok, Olivia. Ajá. ¿Sale? Son artículos 26 y 27. Prácticas desleales del comercio internacional, que aquí es donde vamos a encontrar el dumping. Yo la hago. Ok, Michelle, que es artículo 28 y 29. Sí. ¿Ya no hay más? ¿Todavía falta alguien? Karina. A ver, Karina, discriminación de precios, ¿te parece bien? Está bien. Ok. Que es artículo 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Subvenciones. ¿Quién falta? Ya nadie. ¿Ya nos acabamos a la gente? Sí. Muy bien. Entonces hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Sas? Sí. Entonces Sí. hacemos resumen. No vayan a transcribir todo el artículo. Léanlo y si le pueden quitar palabras, o sea, nada más agarren la idea principal. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, el artículo 36 dice, para que el precio de exportación y el valor normal sean comparables, la Secretaría realizará los ajustes que proceda, entre otros los términos y condiciones de venta, diferencias en cantidades, las diferencias físicas o las diferencias entre cargas impositivas. Cuando una de las partes interesadas solicite, se tome en consideración un determinado ajuste, la incumbirá a esa parte a aportar las pruebas correspondientes. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, obviamente ya que lo lean todo, van a poder comprender que aquí estamos hablando de discriminación de precios. Por lo tanto, a lo que se refiere es el precio de referencia. Y que si hay una demanda, la persona que está demandando tiene la obligación de aportar las pruebas pertinentes. Eso es el resumen. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuál era el que me tocaba a mí? ¿El segundo? ¿Cómo se llama?
No sé quién eres, pero Soy Liliana. Ah, no, pues ya, tanto... Ay, no, a ver. Medidas de regulación y restricción. Ah, no. No, esa era yo. Era el segundo. Permisos previos, Permisos cupos previos. y marcado de país de origen. Ok. ¿Sabes? Les comparto igual la ley ahí No, ¿saben qué? Bájenla de diputados para que sepan cómo hacerlo. Ah, está muy bien. ¿Sale? Si tienen dudas me Sí. avisan y se los comparto. Ahorita nos vemos de vuelta. Chao. Estufas.